Quiero que me acompañes esta mañana a poder leer un pasaje que está en Hebreos, capítulo 12, verso 14. Y quiero que podamos leerlo juntos. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y en pantalla aparecerá para que puedas leerlo conmigo también. Dice este pasaje: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tal leemos otra vez juntos con fuerza? A la de 3. 1, 2, 3. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Puedes tomar tu asiento un momento. Quiero que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que Él pueda hablar a nuestro corazón en este día y que su palabra sea certera para cada uno. Así que cierra tus ojos y oremos ahí. Espíritu Santo, gracias porque yo sé que tú estás en medio de nosotros. Y hoy te pido, Padre, que tus palabras sean vivas y eficaces en nuestro corazón, Padre. Que tú entres como una espada de dos filos, que entra, Señor, no para herir, sino para limpiar, purificar y transformar nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Queremos, Padre, adorarte con todo lo que somos, lo que hacemos en espíritu y en verdad. Y yo oro, Padre, mi oración principal es que todos podamos crecer en poderte experimentar de una manera más real, profunda, íntima. A ti, Señor, a ti, Padre, podamos experimentarte de esta manera, Señor. Gracias, Dios, por cada persona que está aquí. Hoy te damos gracias por este día, por presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, el mensaje de hoy tiene por título La clave para experimentar a Dios. La clave para experimentar a Dios. Y bueno, desde el 1 de enero hemos estado hablando acerca de la visión que Dios nos ha dado como casa. Y decimos que rompiendo fronteras, a ver si te acuerdas todavía la frase, ¿verdad? Y decimos que la iglesia rompiendo fronteras es una comunidad apasionada por conocer, adorar y reflejar a Jesús. Y el domingo anterior hablábamos de que tú puedes ponerte la meta de querer conocer más al Señor, pero si tú no desarrollas el hábito de dedicar tiempo constantemente para buscar al Señor, aunque tengas las mejores intenciones, siempre vas a caer a tu hábito. Entonces, aunque tengas la mejor intención de conocer a Dios, si no tomas tiempo y el hábito de buscar al Señor, no lo vas a hacer, porque siempre uno cae al hábito que está desarrollando. Entonces nosotros somos llamados por Dios para buscarlo, para conocerlo. ¿Quién tiene una pasión por querer conocer más al Señor? O sea, yo creo que si estás aquí hoy es porque quieres conocer a Dios, quieres experimentar a Dios. Pero probablemente estés de acuerdo conmigo que no todo el tiempo nos sentimos como tan conectados con Dios. Hay momentos en los cuales pareciera que Dios no nos escucha tanto, o que Dios no está tan cercano, que sentimos que perdemos como esa intimidad, esa amistad cercana, profunda. Porque quiero decirte, la invitación que Jesús nos hace a relacionarnos con Dios no es un Dios distante. Él quiere que tengamos una relación sumamente íntima, que tú puedas sentir que Dios es tu amigo, que Dios es tu padre, que Dios es la persona más cercana que tienes. Esa es la invitación y el deseo que Dios quiere que experimentemos cada uno de nosotros. Y cuando no estamos teniendo ese tipo de relación, estamos por debajo del estándar de lo que Dios quisiera que experimentáramos. Cristo murió para que tengamos una relación profunda, real, genuina con Dios todos los días de nuestra vida. Y Él nunca pone distancia ni barreras entre nosotros, pero nosotros sí somos capaces de poner muchas veces barreras que nos impiden conectarnos profundamente con el Señor. Mira, siendo específico, en este pasaje nos da un principio súper claro. La palabra dice: busca la paz, busca la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mira, cuando nosotros dejamos de buscar la santidad y empezamos a permitir que el pecado entre en nuestras vidas, esa es la principal causa por la cual dejamos de experimentar plenamente la presencia de Dios. Dejamos de sentirlo cercano, dejamos de sentirlo íntimo, porque la santidad es lo que nos permite ver al Señor. Ahora, y ver al Señor no es verlo de lejos. Porque digamos, si tú vas a un concierto de un artista que admiras y te gusta, ahí lo ves de lejos. Pero no es que tienes una relación
cercana con esa persona. De la misma manera, ver a Dios no significa verlo de lejos, sino cuando dice que sin santidad no lo veremos, está hablando de que si no buscamos la santidad, no podremos experimentar de manera cercana, profunda y genuina al Señor. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el nivel en el que experimentas a Dios está relacionado con tu decisión de caminar en santidad. Si quieres conocer a Dios profundamente, si quieres experimentar a Dios de una manera íntima y genuina, tienes que disponer totalmente tu corazón para buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Mira, muchas veces nosotros confundimos que Dios nos use con que Dios aprueba nuestro corazón o con que estemos en santidad. Cuando yo escribía esto, me hacía recordar muchos momentos de mi adolescencia, de mi juventud, porque mira, yo llevo sirviendo al Señor desde muy pequeño. Siempre he servido a Dios, pero eso no quiere decir que todo el tiempo mi corazón estaba totalmente enfocado en Dios o mi deseo no estaba totalmente alineado con buscar la santidad de Dios, aunque lo servía. Había momentos en mi vida donde mi corazón se inclinaba más hacia otras cosas, o hasta momentos en los cuales yo totalmente no amaba las cosas del Señor y me buscaba y prefería otras cosas antes que Dios. Y sabes que a veces incluso en medio de esos momentos donde nuestro corazón está distante, podemos experimentar que Dios nos usa. Oramos por alguien y la persona recibe del Señor, la persona es tocada en su corazón. Podríamos estar en alabanza cantando y tal vez la presencia de Dios se mueve en ese lugar, y uno podría pensar que porque Dios usó mi vida o se movió a través de algo que yo hice, es como que estoy alineado con el Señor. Y mira, y ese pensamiento nos podría llevar a un montón de distorsiones, porque yo me acuerdo cuando yo era adolescente y tenía mis amigos que éramos parte de un equipo de adoración y alabanza. Miren, a veces estábamos todos en pecado y tocábamos y adorábamos y la presencia de Dios se manifestaba y toda la gente estaba llorando. Y genuinamente luego nos preguntábamos, pero ¿y por qué Dios se movió si todos somos unos pecadores? Y es que quiero que entiendas algo, o sea, cuando Dios quiere hacer algo en la vida de una persona, hasta el diablo usa, hasta la suegra usa. Y no le importa usar a alguien que no está conectado con Él para sus propósitos, pero no significa que porque Dios me usó y una persona recibió, mi corazón esté alineado con el Señor. Y es bien peligroso cuando empiezo a creer que esa relación con Dios se basa en dones, se basa en unción, en manifestación, pero no estoy contemplando lo privado, lo oculto y el estado real de mi corazón. Y créeme que si crees que Dios te está usando, pero tu corazón está alineado, pronto será muy fuerte la caída. Y el choque de darnos cuenta de una realidad que era totalmente una farsa en la que lo estábamos caminando. No podemos, podríamos ser usados por Dios, pero al mismo tiempo salir de ese momento de ministración, de servicio, y sentirnos totalmente lejanos de Dios, sin intimidad, sin conexión, sin relación. Porque esa relación profunda solamente es posible llevarla en medio de una vida que busca la santidad. Cuando no se busca la santidad, se pierde la intimidad y se pierde la relación profunda con el Señor. ¿Qué dice este pasaje? Busquen la paz con otros, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces quiero compartirte hoy 3 principios alrededor de esto. El primero de ellos es que la santidad no es legalismo. La santidad es la respuesta a la gracia. No es legalismo, es una respuesta, o más bien es la respuesta que Dios espera hacia su gracia. Y tengo que empezar con esto porque hoy en día es común que cuando alguien escucha que se empieza a hablar de santidad, haya muchas veces en algunos como un rechazo, considerando que lo que se está hablando es legalismo, ¿verdad? Y eso nos lleva a entender al mismo tiempo otro error, que creeríamos que gracia significa ser relajados con el pecado. Entonces podríamos creer y confundir que una iglesia llena de gracia es la iglesia que es relajada con el pecado, que te dice tranquilo, Dios entiende que no eres perfecto, pero no pasa nada, tú solamente búscalo y tranquilo y eso realmente es una total distorsión de la gracia de Dios. Ahora,
también irnos al otro punto de decir que necesito yo transformar por mí mismo mi vida para que Dios me ame y me reciba, eso totalmente es otro error y es justamente el legalismo. Pero, o sea, el legalismo lo que te dice es, tienes que quitar todas las cosas, tienes que mover todas las cosas para que Dios te ame y te bendiga y entonces recibas su gracia. Pero realmente ese es un error. Lo que la palabra verdaderamente enseña es que nosotros recibimos la gracia, el amor, el perdón de Dios, no por lo que hacemos, porque es imposible para el hombre sin Dios dejar de pecar, sino solamente por la obra que Jesús hizo por nosotros. Pero cuando Jesús entra en nuestras vidas, esa llenura de Él nos capacita para entonces vivir la vida que Dios diseñó para nosotros, llena de plenitud, que es la vida de santidad. Es decir, Cristo Jesús murió por nosotros para que vivamos en santidad. Y ese es un principio que tienes que estar bien profundamente en tu corazón. Un montón de veces en la palabra dice, y el Señor nos predestinó para ser santos, el Señor nos predestinó para ser como su Hijo, el Señor nos predestinó para que cuando entremos en Él, caminemos en santidad delante de Él. Mira, en palabras más sencillas, para no confundirnos, la gracia de Dios nos muestra que Jesús nos recibe cuando llegamos a Él tal y como somos. Tú puedes venir en una vida de tantos vicios, pecados, luchas, pero si hoy te arrepientes de Dios, Él no te dice, no, primero arregla tu vida, después ven. No, Él te dice, te acepto porque llegaste con un corazón genuino. Pero la gracia de Dios es tan grande que no te deja en la misma condición, sino que cuando tú entras en esta gracia de Dios, Él no solo te perdona, sino que transforma tu interior para que no sigas en esta vida de esclavitud que tanta destrucción nos trae a través del pecado. Cristo Jesús nos salvó, no solo para perdonarnos, nos salvó para que podamos ser libres de todo este pecado, y todo eso es por la gracia del Señor. Es decir, la santidad solo es posible por gracia, pero la santidad también es la respuesta que Dios espera de la gracia del Señor. Mira, en toda la Escritura, a través de diferentes pasajes, diferentes autores, el Evangelio de Cristo nos es mostrado cada vez más ancho. O sea, la obra de Cristo que Jesús hizo es como tan grande, tan profunda, que una simple lectura, un simple vistazo no es suficiente para entender todo lo que Jesús hizo. Y por eso cada evangelio, cada carta es como que nos va mostrando una cara diferente del diamante, que es el evangelio del Señor. Algunos se enfocan en el perdón, algunos se enfocan en diferentes cosas, pero una forma en la cual el apóstol Pablo describe el evangelio de la gracia de Dios, me gusta cómo lo hace en la carta de Tito, porque se enfoca completamente en cómo la gracia de Dios nos hace un llamado a responder en santidad. Quiero rápidamente que leas conmigo Tito 2, versos 11 al 15, aquí lo puedes leer en pantalla, y dice aquí, porque la gracia, di conmigo, la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y mira cómo describe la obra de Cristo. Él se dio por nosotros, o en otras palabras, Él murió por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, le dice Pablo a Tito, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Mira, Pablo le da una instrucción a Tito de predicar esto de esta manera, porque algo con lo que la iglesia ha luchado desde sus orígenes es una distorsión de querer considerar que la gracia de Dios implica que podamos ser flexibles o relajados con el pecado en nuestra vida. Entonces Pablo está como impulsando a Tito, tienes que predicar esto, que Dios murió por nosotros en Cristo Jesús, no solo para perdonarnos, sino para transformarnos y que vivamos en santidad. Cuando tú rechazas la santidad, estás rechazando totalmente la obra de Jesús por tu vida, porque Él murió para eso. Él murió para que vivas en santidad.
Y cuando tu corazón no anhela con todo su ser, fervientemente, intensa, violentamente, buscar la santidad con todo tu ser, estás totalmente rechazando a Cristo, su obra y su gracia y lo que hizo por nosotros, porque Cristo Jesús murió para que vivamos en santidad. La santidad solo es posible por la gracia de Dios. Yo no puedo vivir en santidad sin Dios, pero cuando Dios toca mi vida, eso me habilita para vivirlo, porque Cristo Jesús nuevamente, Él murió para que vivamos en santidad. Ahora, y lo más importante de esto es justo lo que decíamos al principio, que es el segundo punto que quiero resaltar hoy, que sin santidad no puedes experimentar a Dios plenamente. No se puede, es imposible. Nuevamente, Hebreos 12:14. Ahorita lo tienes que aprender de memoria, este pasaje que estamos leyendo una y otra vez. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, nuevamente, cuando uno vive en pecado, es como que tú trajeras unos lentes y les pusieras una pintura negra que te impide ver. Es como que estuvieras conduciendo un auto y todos los vidrios se te empañaran, se te llenaran de suciedad y no te permitiera ver el camino y las cosas. Y aunque Dios está ahí, aunque Dios está presente, todo el pecado que permitimos en nuestra vida se vuelve una barrera y un obstáculo que impide que podamos experimentar y ver su luz. Dios por eso nos llama a que podamos empezar a quitar todas esas cosas para que experimentemos su presencia. Mira, créeme que Dios sabe que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es experimentar la presencia de Dios, es ver a Dios genuino, es ver su amor, poder sentirlo hasta lo profundo de nuestro ser. Y mientras más empezamos a caminar en santidad, es como que toda esa suciedad, todo eso que nos impedía ver, contemplar, presentir la presencia de Dios es removido y vas a tener una experiencia mucho más profunda con el Señor. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué manchas en tu vida están bloqueando tu vista de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que estás poniendo como barrera que no te permiten experimentarlo plenamente, sentirlo profundamente en todo tu ser? Que puedas decir con toda certeza, Dios es mi amigo. Yo lo siento cercano. Yo siento que Él me escucha y yo lo escucho a Él. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Sin santidad es imposible ver a Dios. Me gusta cómo el apóstol Juan lo describe en otro pasaje, Juan 14:21. Es lo mismo, es algo análogo a lo que estamos leyendo. Juan 14:21, Jesús está diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y ¿qué dice ahí? Manifestaré a Él. Mira, en este pasaje de Juan, Jesús está dando una promesa para todos nosotros. Si tú guardas los mandamientos de Dios, hay una promesa de que Jesús se va a manifestar de manera especial a tu vida. Esta palabra manifestar es revelar, mostrarse tal cual es, mostrarse de una manera profunda. Y por eso todo lo que estamos hablando tiene que ver con este deseo de experimentar a Dios. Si tú quieres experimentar al Señor, hay una promesa que te dice: el que guarda los mandamientos de Dios, a ese se le manifestará Jesús. Y yo no sé quién quiere que Jesús se manifieste en su vida. O sea, quién quiere realmente experimentar al Señor, su presencia, poder sentirlo plenamente. El Señor dice: guarda mis mandamientos y yo me manifestaré a ti. El que guarda los mandamientos del Señor, ese es el que ama al Señor. Y es por eso que un verdadero adorador siempre buscará la santidad. Ahí es donde se prueba que verdaderamente amamos al Señor. Tú podrías, el verdadero adorador no es el que más alto levanta sus manos, no es el que más llora cada momento de alabanza y adoración, no es el que más grita. El verdadero adorador, en palabras de Jesús, es el que guarda sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos refleja que ama al Señor. Y por eso buscar la santidad es la verdadera muestra de que estás apasionado por conocer a Dios. Y si Dios nos ha llamado como iglesia a ser una comunidad apasionada por conocerlo, Dios nos está llamando a ser una iglesia de santidad. Porque
la santidad es el camino a conocer a Dios. No puedes conocer a Dios si no estás buscando la santidad. Cuando buscamos la santidad, significa, esa persona sí quiere conocerlo, sí quiere experimentar su presencia, sí quiere que Dios se manifieste a su vida. Porque la santidad es justamente eso, ese deseo de encontrarnos con Dios sin obstáculos, sin impedimento, sin nada que estorbe nuestra visión de Él y nuestra experiencia con Él. ¿Sabes? Apartarte de la santidad es un camino peligroso. Apartarte de la santidad es un camino peligroso y el que lamentablemente muchos nunca vuelven atrás. Hebreos 12, este pasaje que estamos leyendo, si seguimos un poco más con los versículos que siguen, 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y mira lo que sigue diciendo este pasaje: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mira, y me gusta esto porque el primer pecado que empieza a enlistar aquí, que nos aparta de la gracia de Dios, es la amargura, la falta de perdón. Porque a veces solamente entendemos falta de santidad con temas sexuales y que claro que son parte, pero también esa amargura, esa falta de perdón, esa ira y resentimiento que dejamos en nuestro corazón nos aparta de la gracia de Dios. El mismo Jesús dijo: si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre no nos perdonará. Porque cuando yo no perdono, significa que estoy rechazando lo que Jesús hizo por mí. Porque Jesús murió para perdonarme cuando yo no lo merecía. Y si yo no perdono a otros que tal vez sí merecen mi perdón, o tú puedes creer que no lo merecen, pero si yo no perdono, estoy rechazando el perdón de Dios para mi vida. Y Dios no puede perdonarme porque yo decidí no perdonar, y de esta manera niego mi fe hacia lo que Cristo hizo por mí. Porque si verdaderamente creyera que el Señor me perdonó, perdonaría a otros, como respuesta natural a la fe que tengo en todo lo que yo debía delante del Señor y que Él me perdonó. Pero la realidad es esa: si no perdonamos, si no buscamos perdonar ni siquiera, estamos contentos y cómodos con el resentimiento que guardamos, no experimentamos y no somos parte de la gracia de Dios. Sigue diciendo la palabra: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Y mira, este pasaje nos está diciendo esto: la persona que no busca la santidad es como Esaú. Y Esaú es este personaje en el Antiguo Testamento que era el primogénito, justamente como hablábamos hace un momento, y que pues se merecía una bendición especial de su padre, pero que a él no le importaba tanto la bendición que podía recibir de su padre, y por lo tanto un día su hermano le dice: hey, dame la bendición y yo te preparo una comida. Un día que él venía cansado, y él en su insensatez cambió la bendición de su padre por un plato de comida. Y entonces el padre bendice a su hermano Jacob, y cuando Esaú se da cuenta de que perdió su bendición, quiere regresar al padre y decirle: padre, pero bendíceme a mí. Y el padre le dice a Esaú: ya no puedo bendecirte porque ya le di tu bendición a Jacob. Y entró en un dolor, entró en una amargura, pero fue porque despreció lo que el padre tenía para él y lo cambió por algo simple como un plato de comida. La palabra nos dice: cuando no buscamos la santidad, somos como ese Esaú. Rechazamos la bendición, las promesas de Dios, sus promesas de experimentar plenamente su presencia, por otros placeres temporales básicos, y rechazamos al Señor hasta un punto que podría llegar el momento que estamos totalmente fuera de la gracia y apartados de Dios en nuestra vida. Y mira, y la Biblia es clara, y en toda la Escritura se muestra constantemente esta verdad, y que yo lo comparto con mucho amor, porque si no compartimos esto, es como ver a una persona caminando en el borde de un precipicio y no decirle: hey, detente, que estás a punto de caer.
Quedarse callado no es amar a la persona. Amar a la persona es decirle, estás a punto de caer a un lugar de muerte del que tal vez ya no puedas salir. Y la palabra dice en 1 Corintios 6:9, dice, hey, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Dile que está junto, no te dejes engañar. Díselo en amor ahí. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mira, la Biblia es sumamente clara y esto quiero realmente que lo tomemos con entendimiento y con conciencia. Tú puedes estar buscando al Señor cada domingo, servir, congregarte, pero si al mismo tiempo tú has decidido conscientemente vivir una vida de fornicación, no eres parte del reino de Dios. O sea, no eres hijo de Dios y la Biblia lo llama, eres esclavo y no hijo. No eres parte de la promesa de Dios. Tú puedes venir a servir todos los días, pero si en tu trabajo estás consciente que ciertas cosas son corruptas, pero por el factor económico que te genera, decides aceptarlo en tu vida, no eres parte del reino de Dios. Y lo digo esto con mucho amor a cada uno de ustedes, porque si no lo hablamos como la Biblia nos enseña, estaríamos cayendo en un error de un evangelio de gracia falso que en lugar de salvarnos, transformarnos, nos mantiene más esclavos de como estábamos antes de conocer al Señor. Y ojo, también quiero hacer claro que esto no se refiere a alguien que busca al Señor y de repente se equivoca, pero su corazón está ahí buscando crecer, porque nadie aquí es perfecto, ¿estamos de acuerdo? Tenemos caídas, tenemos momentos que nos equivocamos, pero si nuestro corazón desea buscar al Señor, ahí estamos en una relación con Él. Quiero ilustrarlo un poquito. La Biblia constantemente ilustra o hace una forma de mostrarlo, que la relación con Dios es como un matrimonio. Y en un matrimonio suceden dos cosas. Uno entra al matrimonio a través de un acto legal, ¿verdad? Uno se casa y se firma, y legalmente a partir de ese momento tú eres esposo y esposa. Pero ¿qué sucedería si yo digo, ok, tengo este papel legal que dice que soy legalmente esposo de Cindy, pero no me comporto como esposo? No llego a dormir a la casa, ¿verdad? No proveo para el hogar, maltrato a mi esposa y todo. Aunque yo sea legalmente esposo, si mi comportamiento no está alineado con lo que legalmente se supone que soy, tarde o temprano, créanme que esa relación se va a romper. Nadie va a soportar que alguien simplemente por tener un papel diga que es esposo si no se comporta como esposo. Ahora, en la Escritura, la Biblia nos dice que en el momento que Cristo entra a nuestra vida, legalmente nos llama santos. Y Él dice a los santos de la iglesia, a los santos que están aquí. Pero una cosa es ser legalmente santo por la obra de Cristo que nos justifica, y otra cosa es ahora comportarme de acuerdo a lo que legalmente soy. Y que si yo no empiezo a comportarme de acuerdo a lo legal que Cristo ganó por mí, créeme, en un momento no me voy a dar cuenta cuando mi relación con Dios se empieza a romper. Mira, y explico eso, no son pecados ocasionales, porque aún piénsalo, en el matrimonio, yo creo que todos los casados que estamos de acuerdo que de repente discutimos, de repente sin querer hablamos con un tono de voz que lastima, que es alto. Pero si la persona con la que estás casado sabe que tu corazón desea una relación con Él, intimidad, conexión, todas esas cosas no afectan esa relación íntima con la persona. Claro, si uno se arrepiente, busca el perdón, a pesar de todos los imperfectos que tenemos día con día en nuestro matrimonio, la relación sigue. ¿Estamos de acuerdo los casados? Entonces, igual con Cristo Jesús, esas pequeñas caídas, esos errores, si nuestro corazón está determinado a buscar a Dios, la relación sigue. O sea, no se trata de eso. Pero ¿qué pasaría si en mi matrimonio ya no estoy hablando de una caída, de un error, de que de repente me enojo, de que de repente hablo de más,
sino que un día yo de repente decido tener una relación oculta con otra persona. Tal vez mi pecado, tal vez esa relación me va a durar 2 meses, 3 meses, pero en algún momento va a explotar y va a hacer que mi relación con mi esposa termine por completo. Ya no era un error de que a veces me enojo, discuto, sino fue que determiné mi vida a tener otra relación con otra persona, lo cual la Biblia llama adulterio. Y en la Escritura, cuando una persona que dice tener una relación con Dios se ha acomodado a un pecado constante en su vida y ya no hace nada, sino que se acomodó a ese pecado, eso es lo que la Biblia llama adulterio con Dios. Y en el adulterio, tarde o temprano, esa relación que tenemos con Dios, créeme, se va a romper. Se va a romper por completo. Si creemos que podemos vivir conscientes en pecado, pero la gracia de Dios nos abraza, eso es un falso evangelio. Porque cuando hemos determinado que esa es la vida que voy a vivir, al desalineada con Dios, estoy fuera del reino de Dios. No soy parte del reino de Dios, de aquellos que fueron salvados, santificados por Jesús, porque rechacé a Jesús al rechazar la santidad que Él me llama a buscar. ¿Estás conmigo? Dice Juan 8:34. En otras palabras, también Jesús muestra este principio. Y mira, y me llama la atención cómo lo describe aquí. Dice, Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y mira el verso 35, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Mira, Jesús está dando este principio y dice, cuando nosotros decidimos pecar, nos hacemos esclavos del pecado. Y un esclavo en una casa estará un tiempo, pero no estará siempre. Hay un momento en el que el pecado está en nuestras vidas, que totalmente nos perdemos de esta relación con el Señor. Y que tal vez si no sucede en la vida terrenal, aún en la vida eterna podríamos decirle, Señor, pero yo alababa tu nombre, yo te servía, y el Señor me diría, apártate de mí, nunca te conocí. Porque sin santidad no se puede conocer a Dios. Sin santidad no se puede ver a Dios ni buscar a Dios. El que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Pero la buena noticia de Jesús es que el Hijo sí permanece para siempre. Y si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Mira, a veces confundimos qué significa libertad. Creemos que libertad es hacer lo que nosotros queramos. Pero cuando entendemos la libertad en la Escritura, tenemos que pensar a qué éramos esclavos para entender qué es libertad. Y si la Biblia dice que antes éramos esclavos del pecado, la libertad de Cristo es que ya no vivimos bajo el yugo del pecado. Porque créeme que si Dios nos está llamando a dejar el pecado y buscar la santidad, no es porque nos quiere restringir, todo lo contrario. La santidad no es una restricción, la santidad es la verdadera libertad de Dios. El pecado nos restringe, el pecado nos tiene angustiados, ansiosos, con depresión, con relaciones rotas, con una muestra de algo que no somos verdaderamente, porque nos da temor ser genuinos con lo que tenemos en nuestro interior, y esa es la esclavitud del pecado. Pero cuando Cristo nos lleva a la santidad, ahí es donde empieza la verdadera libertad. Tienes paz, te muestras tal como eres, tienes relaciones profundas, tienes conexiones genuinas y reales con otros. Entonces, que Cristo nos llame a la santidad no es para restringirnos, todo lo contrario. El pecado nos esclaviza y la santidad nos liberta. El pecado nos tiene hundidos, la santidad nos permite experimentar plenitud con Dios, plenitud con nuestras relaciones. Es más, el mismo pasaje que leíamos dice, hey, busquen la paz con otros y busquen la santidad. Solo en la santidad hay paz con otros. Solo en la santidad tienes paz con tu esposa. Solo en la santidad tienes paz con tus hijos. Paz con el gobierno incluso, porque tal vez tengo negocios que son corruptos y ni paz con el gobierno tengo. Ni paz con la justicia. La santidad trae libertad. La santidad trae paz. Y el pecado nos esclaviza y nos hunde y nos hace víctimas del pecado.
Y el error es creer que la gracia solo nos libera del castigo del pecado, cuando más bien lo que Jesús nos muestra es que sí, su gracia nos libera del castigo del pecado, pero también su gracia nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando tú te arrepientes y entregas tu corazón genuinamente a Dios, Él no solo te perdona y te quita el castigo, Él te quita la esclavitud, las cadenas que te impedían vivir en santidad. Y nuevamente, como decíamos al principio, por su gracia Jesús murió por nosotros para que podamos vivir en santidad. La sangre de Jesús no solo te hace libre del castigo del pecado, te hace libre de la esclavitud del pecado. El esclavo no permanece en casa para siempre, el hijo sí, si dejas que Jesús te liberte. Si buscas la santidad, dice, podrás ver al Señor. Jesús prometió, si guardas mis mandamientos, yo me manifestaré a tu vida. O sea, la invitación a la que Jesús nos está llamando hoy es a una experiencia real con Él, a una manifestación tangible de que Él está con nosotros, a sentirnos íntimos, amigos, cercanos a Dios. Y eso solo es posible cuando con todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, toda nuestra intención, buscamos la santidad.